Se los adelantábamos hace un ratito, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió 35 años, depende del Ministerio de Desarrollo Social y a lo largo de todos estos años, bueno, se han ido logrando algunos objetivos, sin lugar a dudas que quedan muchos por lograr también, pero bueno, para charlar sobre todo esto recibimos a su directora, a Mónica Botero. Bienvenida, Mónica, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se llega a estos 35 años? Voy a dar una subjetividad personal que es, se celebra, pero tenemos una realidad cruel para las mujeres, ¿no? Que estos últimos días además hemos vivido 2 femicidios. Es difícil hacer un balance, ¿no? de todo lo trabajado en el ámbito de las mujeres y de la equiparación de derechos. Sí, bueno, se celebra que haya un mecanismo de las mujeres, que haya una comprensión progresiva de la necesidad de que ese mecanismo sea un articulador para que toda la política del Estado, como dice Naciones Unidas, tenga lentes de género, porque sin esos lentes se deja de ver, si no se usan esos lentes se está dejando de ver a la mitad de la población. La experiencia, las necesidades, el estilo de vivir por distintos motivos de esa mitad de la población. Eso es lo que se celebra, que tengamos un mecanismo de género que surgió con la democracia, que fue a instancia de los grupos de mujeres que ya entonces existían y que participaron en el proceso de reconquista de la democracia y que después se fue desarrollando. Si partimos de la base de que era una pequeña oficina, que además se llamaba así, oficina, a pesar del nombre Instituto Nacional de la Mujer, era una oficina en el Ministerio de Educación y Cultura que no tenía ni siquiera presupuesto y creo que eran 2 o 3 funcionarias, a lo que es hoy, donde tenemos 75 funcionarias más 270 técnicos y técnicas contratadas para atender en todo el país en violencia de género y un presupuesto considerable, creo que eso se celebra. Ahora, las situaciones que tenemos que enfrentar, que también hay que decirlo, son producto de la desnaturalización de la violencia en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito doméstico de pareja. Dentro de lo desgraciado de toda esa situación, es una buena noticia. Claro, no era que antes no sucedieran estas situaciones, no, sino que no las sabíamos identificar y en todo caso se daban como por naturales, entre comillas. Sí, ¿no? Está bien claro que existieron siempre, está bien claro que quizás no era necesario ser tan cruento, no era necesario los maltratos, los golpes que se ven hoy, las heridas infligidas, porque antes ya solo con el miedo alcanzaba para que no se tomaran determinadas situaciones. Esto es un producto también de un movimiento, de una especie de placas tectónicas donde se está cambiando un montón de cosas. Ya hay un montón de mujeres que no están dispuestas a tolerar determinada situación. Hay también, saben que hay una respuesta tanto del Estado como de la comunidad a la hora de pedir ayuda o a la hora de buscar otras opciones, que eso no sea, vivir con un violento no sea un destino de vida, que no pueden cambiar, que era un poco también la idea que había antes. Y también, por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas que sufren abuso, sobre todo abuso sexual, pero también abuso físico, ¿no? De maltrato, que antes era una cosa que estaba bastante naturalizada también y que en el caso de los abusos sexuales muchas veces no se les creía. O los niños, las niñas se morían de vergüenza o de miedo de ir a decir lo que les pasaban y hoy cada vez más están tomando conciencia porque se les cree y porque desde lo institucional, desde una maestra hasta un policía, lo van a escuchar. Me parece que en ese sentido ha habido adelantos y dentro de esas situaciones desgraciadas podemos ser más optimistas. Ahora, claro, mientras siga habiendo un femicidio por lo menos,
hay algo que no se está haciendo bien, eso seguro. Pienso en esa línea que venís contando, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, la creación del instituto, que era una oficina, y también la naturalización de algunas situaciones y cómo tal vez el Estado no podía dar respuestas por lo menos a esas circunstancias. Hoy por hoy, el Instituto Nacional de las Mujeres, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, porque depende de él, por ejemplo, tiene la oportunidad de colaborar con esa mujer si tiene que dejar su hogar, ese hogar violento, conseguir un refugio, un lugar donde hospedarse, que eso antes era impensado. Sí, por supuesto que sí, y ya hace varios años, y nosotros, como creemos que en esto es fundamental aplicar las políticas de Estado, seguir las políticas de Estado, porque estas son situaciones que no cambian de 5 años, de 5 para el otro 5. Por lo tanto, la idea es tomar la mayor cantidad de elementos posibles de administraciones anteriores, tratar de mejorar los que son mejorables, continuar y profundizar los que había. En ese sentido, una mujer que hoy está en una situación de violencia puede, si no está dispuesta a denunciar, porque a veces, por ejemplo, denunciar puede tener consecuencias de reacciones peores por el agresor, pero también consecuencias en el sentido de, bueno, si yo denuncio me tengo que ir o el agresor se tiene que ir porque 72 horas después un juez puede disponer, retirar al agresor del domicilio en caso de que lo tengan y que vivan juntos. ¿Qué hago? Si él es el sustento de la casa, o tengo que salir corriendo, literalmente, ¿no? Porque están los dos casos, la violencia crónica con una mujer que no quiere denunciar porque se quiere fortalecer. Bueno, ahí nos llama al 0800 4141 o asterisco 4141 desde celulares, pide, consulta su situación, si se ve que no es de alto riesgo, si es de alto riesgo se manda al 911, si no es de alto riesgo se le da una agenda para que lo atienda una psicóloga y un asistente social y plantee su situación para buscar una solución temporal hasta que esa persona, esa mujer esté pronta para poder hacer una denuncia. Y ahí empieza toda otra situación que implica buscar un lugar donde vivir, bueno, puede implicar ir a un refugio, a un centro 24 horas, porque la situación no da para más y el agresor no tiene que saber dónde está esa mujer. Bueno, se le da esa respuesta. Si no, si puede seguir en su casa, sigue, pero buscando una situación de salida. Y eso después puede implicar una respuesta habitacional, puede implicar una opción también de engancharse al mercado laboral. La mayoría de las mujeres que sufren violencia, digamos, severa, crónica, extendida en el tiempo, no trabajan fuera de su casa, porque entre otras cosas, muchas veces el agresor le impide, ¿no? La clave es informar, denunciar, asesorarse. Exacto, y todas esas respuestas están en el Estado. Quizá no son perfectas. Eso quería preguntarte, porque si vamos vamos a todo esto, situaciones... claro, yo no puedo dejar de pensar en el caso de Paso de las Duranas, ¿no? Que había denuncias previas, la mujer estaba yendo a hacer una denuncia y ahí la sorprende su ferocidad frente a sus hijas, ¿no? El caso de Paso de las Duranas es un caso donde se alinearon los astros, pero en contra, digamos, donde hubo una sucesión de situaciones. Pero si pudo ser evitable, no se alinearon los astros, ¿no? Porque por eso había se alinearon en que contra. claro. Es cuando tiene que haber un montón de situaciones, todas contrarias a la vida, a los intereses de esa mujer para... sabemos que hubo respuestas tardías en más de una instancia, pero no es lo normal. Lo normal es que las mujeres que piden ayuda salvan su vida. En general, un porcentaje muy, muy alto de las mujeres que son víctimas de femicidio no denunciaron, nunca pidieron ayuda. Este es un caso realmente excepcional. Por eso sigo repitiendo que
lo que puede salvar tu vida y lo que puede evitar el femicidio es que pidas ayuda. O al 911, o a la unidad de víctimas de fiscalía, o al juzgado que tengas más cerca, o a nuestros propios servicios por el 0800-4141 o en los centros de atención en todo el país, que por ese teléfono te los pueden indicar. Tenemos 35 en todo el país. Mónica, sabemos que se están haciendo esfuerzos para mejorar a nivel estatal la respuesta, sobre todo a las mujeres que son víctimas de violencia, de situaciones familiares muy complejas, pero sin embargo siguen, por lo menos llegándonos, consultas y dudas porque muchas veces se va a denunciar y no se tiene la respuesta a nivel de la policía, de la justicia, de cómo contener a esa persona, de cómo resguardarla de situaciones violentas cuando vuelve a su casa. Muchas veces la propia policía se ha denunciado esos casos que terminan avisando al agresor, sobre todo en pueblitos del interior del país donde se conocen todos porque son poquitos habitantes. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido para mejorar esa respuesta policial? Bueno, a riesgo de Más allá desbordar, que no depende del Ministerio del Interior, claro, es un trabajo en conjunto del Estado. A pesar de correr el riesgo de desbordar nuestros propios servicios en las comunidades más chicas, en las ciudades del interior, recomendamos que se acuda a nuestros servicios, porque allí, bueno, no hay necesidad de denunciar, se hace de una forma sumamente discreta y se dan algunos lineamientos y consejos sobre cómo manejarse para mantener la seguridad. Es verdad lo que decís, Maggie, que lamentablemente quizás en algunos miembros del funcionariado público habría que mejorar la capacitación en esos temas. Estamos en eso. A nivel de la policía, la Dirección de Políticas de Género está haciendo cursos de formación permanentes para que el personal esté formado. La forma de atender un caso como este es muy diferente, ¿no?, de otros casos, porque está involucrada la familia o las personas cercanas, personas que conviven. El que voy a denunciar vive conmigo, es el padre de mis hijos. Es una situación bastante compleja. Y es verdad, uno no va a decir que está todo maravilloso y que todas las situaciones se van a resolver perfectamente, porque sabemos que no es así. Sabemos también que las fiscalías están con muchísimo trabajo y muchas veces no están en condiciones de clasificar los casos que son como más urgentes de los no. Y es difícil mostrar, siempre pasa, ¿no?, en un gobierno o en una gestión pública, todo lo que se evita, porque lo que se sabe es lo que no se pudo evitar. Yo siempre digo que con orgullo que de las 4.000 mujeres que entran cada año al servicio de respuesta de mujeres, hasta ahora ninguna fue víctima de femicidio. Y toquemos madera, no quiere decir que no vaya a suceder en algún momento, porque son muchas, pero no es porque nosotros seamos unos genios, sino porque lo que quiero decir es que cuando se pide ayuda, seguramente se está salvando la vida. Ahí pueden haber ocurrido muchos femicidios más de lo que ocurren, sin embargo, se evitan porque se fue a pedir ayuda y se desplegó una batería de protecciones que le pudieron haber salvado la vida. Lo mismo las tobilleras. Miraba cifras para la celebración de anoche para tener una idea. En 2021 se conectaron o reconectaron 2.500 tobilleras, cuando en el año que empezó, en 2013, había conectadas 97. Ese es un factor de protección muy importante, porque también tienen un 100% de efectividad, pero claro, tienen muy recargado al sistema de monitoreo, ¿no? Ahora, pensando, por ejemplo, que tiene 20.000 disparos por día. Y tienen que chequear esos disparos, ¿sí? Hay que avisar a la persona o no. Es realmente complejo el trabajo, ¿no?
No, y es un trabajo que demanda mucha capacidad de recursos humanos, cada tobillera, la respuesta policial, bueno, todo el sistema de monitoreo, ¿no? En el caso de Paso de las Duranas, ¿se conoce algo más de esa investigación? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no tenía un dispositivo electrónico? ¿Por qué no había una custodia policial con esa reiteración? Sí, yo la verdad es que no lo sé porque se está investigando el caso. Creo que a nivel de la justicia, a nivel de fiscalía ya no se puede porque el agresor está muerto, por lo tanto no se puede investigar por allí. Supongo que a nivel de la justicia sí. Allí por lo que yo sé, pero esto lo sé más por investigación de periodista que porque me lo hayan informado, se le había dado unas cautelares, simplemente dispuestos cautelares a este hombre, y cuando se hizo una segunda denuncia y para considerar la tobillera, claro, hay que mandar a hacer un informe técnico de riesgo y el informe no llegó a tiempo porque la audiencia estaba fijada para una fecha posterior a la muerte. Mónica, tenemos que cerrar, nos quedan pocos segunditos, pero te quería preguntar también por otros trabajos que se hacen que quizá terminan en este eslabón, el más doloroso, el más visible, pero que están vinculados a otras políticas que se están desplegando, que deben desplegarse. Y tú ayer mencionabas de la necesidad de dar un salto institucional. Si el instituto pasara a ser, por ejemplo, Ministerio de las Mujeres, como ocurre en otros países, se trabajaría mejor sobre los efectos que estamos hablando recién, que son los femicidios, pero también las causas, es decir, generar mayor igualdad en general, en el ámbito laboral, en el ámbito político, que también se está trabajando. Bueno, en América Latina, más del 60% de los países tiene un Ministerio de la Mujer o un mecanismo de la mujer de rango ministerial. Después hay un nivel medio, que es el de Secretaría de Presidencia o Consejos de la Mujer, y un nivel bajo que es una dirección que depende de un ministerio, que es donde estamos nosotros. Eso es relativo en cuanto a que hay institutos de nivel bajo, como nosotros, que sin embargo tenemos un liderazgo institucional, una visibilidad pública importante, y hay países donde hay Ministerio de la Mujer y se ve, por lo que converso con las colegas en encuentros internacionales, que la influencia puede ser menor o incluso el presupuesto es menor que el nuestro. De todas maneras, nosotros, y hay un consenso en ese sentido, incluso hay una demanda de Naciones Unidas que tiene observado Uruguay desde el año 2016 por aumentar el rango institucional. ¿Por qué? Porque eso te da, no sé si vas a hacer el trabajo más eficientemente, yo creo que sí, pero te da una autonomía para trabajar con todo el Estado, que no es la misma que uno puede tener hoy. Es más bien administrativo, institucional. Primero, te permite ser ordenador de gasto. Segundo, te permite relacionarte con las máximas autoridades de una manera más horizontal, porque nosotros, por ejemplo, presidimos 3 consejos: el Consejo de Género, el Consejo de Violencia de Género y el Consejo Nacional de Trata. Presidiendo el Consejo con las altas autoridades, a veces tengo a los ministros o viceministros alrededor, y claro, lo hacen porque tienen buena voluntad y porque muchos y muchas están convencidos de que eso está bueno y no les importa, porque en Uruguay somos así. Pero a nivel formal resulta un poco extraño. Personalmente soy partidaria de que se transforme en una secretaría presidencial, más o menos como la de Derechos Humanos, que nos permita desde allí interactuar y liderar todo el proceso, que es un proceso que las políticas de género tienen que estar permeando todas las demás, porque si no, si queda en una cosa que sea solo de las mujeres y solo acotado a los temas de violencia, va a faltar mucho en la política pública en materia de género. Y por eso fue que hablé de esa necesidad de elevar el rango institucional. Creo que para Ministerio de la Mujer en este momento no están dadas las condiciones. No vamos a poner al país a generar otro ministerio porque no tendría, en este momento no tendría asidero.
pero sin poner un peso más, permitirnos orbitar en todo el Estado puede ser una buena idea. Mónica, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Ya está Vero Llevalier convocándonos con el móvil, le damos paso.